Durante la Guerra Fría y más con la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba en 1959, los Estados Unidos tuvieron del Río Grande para abajo su propio patio trasero, poniendo y apoyando dictaduras militares para asegurarse el poder de la región y evitar que más países de Centro y Suramérica acabaran siendo estados satélites de la Unión Soviética. Por norma general esto le solía salir bien, pero con puntuales excepciones, y una de estas excepciones fue Manuel Noriega, quien sus 6 años gobernando como jefe de ejército de Panamá también se dedicó al veletismo y a ser un hombre de negocio, y no de bodegas precisamente. Pero antes de nada, suscribiros además a mi canal principal, a mis otros 2 canales, el de Shorts y el del Instagram. Manuel Antonio Noriega Moreno nace el 11 de febrero de 1934 en la ciudad de Panamá. Proveniente de una familia humilde, queda huérfano con 5 años y es criado por su madrina. Durante su infancia sufrió acoso por tener cicatrices en la cara y tener acné. La situación de pobreza más sus problemas sociales hicieron que Noriega viera los estudios como una vía de escape, consiguiendo entrar en el instituto más prestigioso de Panamá. En esa época ya tenía pretensiones de ser presidente. Quiso estudiar psiquiatría, pero no pudo estudiarla debido a su posición social y la falta de plazas, que estas fueron por la minoría que dirigía el poder. Eso no le quitó las ganas a Noriega para escalar socialmente, y Noriega realiza formación militar, graduándose como subteniente del arma de ingeniería por la Escuela Militar de Chorrillos en Perú. Con 22 años ingresa en la Guardia Nacional. Allí es donde conoce al general Omar Torrijos, quien posteriormente fuera dictador de Panamá. Durante esa época se dedica a ser jefe militar de la zona militar Chiriquí, zona militar fronteriza con Costa Rica. En 1968, Omar Torrijos llega al poder tras darle un golpe de estado al presidente democrático Amulfo Arias, y después de unos cambios en el mandato golpista, Torrijos nombra a Noriega teniente coronel y jefe de servicio de inteligencia o G2. Con este cargo Noriega se dedicó a traficar con información a Estados Unidos sobre grupos guerrilleros comunistas por toda Centroamérica, pero al igual que Noriega, traficaba con información a Estados Unidos, también daba información tanto a Cuba como a la Unión Soviética, cobrando beneficios por esto, tanto económicos como de apoyo para mandar en Panamá. También permitió el narcotráfico mientras ocupaba ese cargo. Torrijos era respaldado en gran parte de la sociedad panameña, dado su carisma como persona. Era alto, vestía bien y era simpático, vamos, una especie de Don Juan. La mejora económica de Panamá en esa época y sobre todo la recuperación de algo de soberanía del canal de Panamá fueron algunos de los motivos por los que Noriega quería parecer ser Torrijos, ya que Noriega era poquillo contrario físicamente hablando. De hecho, su apodo era Carapiña. ¿Os acordáis que os dije que Torrijos recuperó parte de la soberanía del canal de Panamá? Bien, pues esta soberanía era a cambio de que Panamá se abriera un sistema multipartidista, algo por cierto claro para la época, pues esta condición empezó a ser habitual a finales de los 80, con la caída del bloque soviético, dado que a USA le interesaban más que hubieran dictaduras, debido en parte porque éstas podían asegurar más sus intereses, además de evitar que pudieran llegar a gobernar partidos políticos que podían alinearse con la Unión Soviética, como pasó mismamente con la Chile de Allende, algo que disminuía las posibilidades de que Noriega llegara a gobernar algún día Panamá. En 1981, la aeronave en la que viajaba Omar Torrijos se estrella, generando su muerte. Esto hace que, al no haber un hombre fuerte en el país, Noriega se posicionara como el futuro líder de Panamá. Durante el resto de su vida le reprocharon que el accidente de Torrijos fue intencionado por Noriega, aunque se apunta más a que Torrijos negoció con empresarios japoneses la construcción de un canal a nivel por Panamá. Dado que Noriega, con el fallecimiento de Torrijos, se convierte en el jefe de la Guardia Nacional, este se convierte en el líder de facto de Panamá. Como Panamá se comprometió con los Estados Unidos en pasar a un régimen multipartidista, y Noriega, al contrario que Torrijos, no era una persona con mucho carisma, este presentó un candidato títere a las elecciones generales, designando a Nicolás Ardillo Barleta como su candidato para las elecciones del 84. En esas elecciones parecía que Barleta iba a perderlas mediante el recuento, pero Noriega se hizo Don Benito Villanueva y en mitad del escrutinio Noriega hace desaparecer 60.000 votos del candidato opositor, ganando así Barleta, que ejerció como una especie de Medvedev. Durante su gobierno Noriega se asocia con Pablo Escobar para que éste suministre las drogas de Pablo Escobar, cobrando entre $100.000 a $150.000 por viaje a Pablo Escobar, lo que colocó a Noriega como el hombre más rico de Panamá durante su reinado. También se dedicó al transporte de armas en Centroamérica para suministrar armamento a grupos anticomunistas por toda Centroamérica. Todo esto hizo que Noriega le empezara a salir opositores. El más importante quizás fue Hugo Espadafora, de ascendencia italiana y físicamente hablando idolatoria. Lo contrario a él, Espadafora, de ideología comunista y amigo de Fidel Castro, denuncia ante los medios de comunicación panameños todos los chanchullos de Noriega, así como dice que Noriega es dictador. En septiembre del 85, Noriega aparece decapitado en la frontera de Panamá con Costa Rica, algo a lo que los organismos internacionales lo quisieron investigar, lo que obligó a dimitir al títer Nicolás Ardito Barleta, además de reprimir a los
medios de comunicación. Noriega también aprendió a blanquear dinero del narcotráfico en bancos, algo a lo que hizo que muchos narcotraficantes empezarían a blanquear dinero en Panamá, haciendo que Noriega se embolsara unos 10 millones de dólares al mes por esta actividad. En 1987 Noriega no cumple una promesa que hace que su figura baje todavía más en cuanto a popularidad, y es que Noriega le prometió a su segundo al mando de las fuerzas de defensa, el coronel Roberto Díaz Herrera, que después de que estuviera 4 años partiendo el bacalao, le cedirían a él el poder a Díaz Herrera, algo que no prometió. ¿Y qué hizo el coronel Díaz Herrera? Pues como una persona a la que le han puesto los cuernos, despecharse. En junio de 1987 hizo declaraciones públicas en las que acusó a Noriega de complicidad en la muerte de Omar Torrijos, el fraude electoral del 84 y el asesinato de Hugo Espadafora, generando fuertes protestas y la creación de un movimiento de la oposición denominado Cruzada Civilista Nacional, a lo que Noriega les reprimió y puso un estado de excepción de 19 días. En febrero de 88, en los Estados Unidos, fueron presentados cargos por narcotráfico contra Noriega. Para entonces, el presidente del Valle, que no parecía tan títere como Barletta, intentó destituirle, pero la Asamblea de Representantes no estuvo de acuerdo, por lo que derrocaron a Del Valle, quien tuvo que huir a los Estados Unidos, designándole Noriega el cargo de presidente, con las comillas más grandes que la palabra, a Manuel Solís Palma. Los Estados Unidos empiezan a ver a Noriega como una amenaza, con lo cual los Estados Unidos empezaron a hacerle un bloqueo comercial a Panamá, además de congelar los bancos para evitar la fuga de capitales para intentar que Noriega dejara el poder. También los Estados Unidos intentó negociar con Noriega, pero este consiguió mantenerse en el poder. Noriega se volvió muy antiimperialista y a finales de septiembre de 87 Solís Palma se presentó ante la ONU acusando a Estados Unidos de agresión a Panamá. En mayo de 89 se convocaron elecciones, donde se decidía la presidencia el candidato opositor Guillermo Echara Galimay y el candidato al gobierno Carlos Duque. Echara ganó las elecciones, algo que no hizo ninguna gracia a Noriega, ocasionando que este anulara los comicios por interferencia extranjera e iniciando protestas que son reprimidas socialmente, enviando a los batallones de la dignidad, su grupo paramilitar. Una foto que caracterizó las protestas y definió cómo fue el régimen de Noriega fue el del opositor Guillermo Ford, manchado de sangre en la protesta. A Noriega se le empieza a poner la situación complicada. En septiembre Noriega coloca un nuevo presidente, el ingeniero Francisco Rodríguez. El 3 de octubre fuerzas rebeldes dieron un golpe de estado a la cúpula militar, dirigidos por Moisés Girol de Vera, que al final salió fallido, dado que hubo discrepancias con sus compañeros y que Estados Unidos no les concedió el apoyo que les había prometido. La rebelión causó el asesinato de Giroldi. La muerte de un soldado estadounidense en manos del ejército panameño fue el toque que hizo que el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, le diera un golpe de estado a Noriega, llevando 27.000 militares al país. Las tropas norteamericanas destruyeron el cuartel general de Noriega mientras buscaban a este. Noriega intentó buscar asilo político en el Vaticano, aunque este no se lo concedió. El 3 de enero de 1990, Noriega se entregó a las autoridades norteamericanas, a cambio de que le arrestaran con el uniforme, algo que los Estados Unidos no respetó y le hicieron la foto de preso con una camisa de algodón. El golpe de estado costó unas 1000 bajas, civiles y soldados, y más de 20.000 personas se quedaron sin hogar, además del destrozo de algunos distritos de Ciudad de Panamá. Pocos días después, Guillermo Endara tomó el poder de la República de Panamá, siendo presidente democrático. En la casa de Noriega descubrieron 8.2 millones de dólares en bolsas del Banco Nacional de Panamá, junto a su cartera, pasaporte y tarjetas de crédito. En abril de 1992, Noriega fue condenado a 40 años de prisión por 8 cargos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Noriega cumplió condena en Estados Unidos hasta el año 2010, donde se le extradita a la prisión de La Salle en Francia, volviendo a ser un año más tarde extraditado a Panamá. En febrero de 2017, dado la mala situación de Noriega de salud, se le concede el arresto domiciliario. Noriega fallece el 29 de mayo de 2017 a los 83 años de edad, estando en coma inducido por una operación de tumor cerebral. Actualmente Panamá se ha consolidado como una democracia, además de ser uno de los países más prósperos de América Latina.